Bueno, aquí estamos en Historias y Recuerdos, cortesía de Casa Brugal, una institución que precisamente nació aquí en San Pedro de Macorís, pero que a través del tiempo se ha ido expandiendo y hoy día es una de las casas licoreras de la República Dominicana más trascendentales. Sus productos están volando por el exterior. Felicidades para toda la gente de Casa Brugal que tiene el tiempo, ¿verdad?, de patrocinar programas como este. Así que muchísimas gracias. Hoy decíamos en la introducción que teníamos una persona que es fundamental en el desarrollo artístico de San Pedro de Macorís. Tenemos con nosotros a el licenciado, yo decirlo, era Luis Leonor. Él es poeta. Además de poeta, también es pintor o artista plástico. Él también, aparte de eso, es un fotógrafo número uno, y entonces también es un petromacorizano de pura cepa y también del sector de Miramar número uno. El barrio número uno de San Pedro de Macorís, para él y para muchos más, es Miramar. Buenas tardes, Luis, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, y contento que de una vez más de siempre de venir a uno de tus programas, que siempre ha sido mi casa. Me siento muy bien porque además tú tienes una apertura y siempre tienes nuevas ideas, como en el caso de este programa que relativamente es nuevo. Y es muy importante porque podemos, a través del programa y de los personajes, pues reencontrarnos con ese pasado de San Pedro, de cada uno, con la propia historia de uno, que al final, si la unimos todo, es la historia de San Pedro, del barrio. Así es. Ya en este tiempo, ¿verdad?, del mes de diciembre, hemos traído aquí a la licenciada Jacqueline Paulús, que es ejecutiva de Casa Brugal, pero también ha estado aquí Néstor Rodríguez, Tomás Ramos, además de Tomás Ramos, Luis Agelán, Kenneth Justiniano, Ramón Ricardo Santana. Ayer tuvimos aquí a la doctora Mercedes Rodríguez y así sucesivamente. Hoy te tenemos a ti, mañana estará aquí el obispo de San Pedro de Macorís, Santiago, y el próximo jueves tendremos también a Víctor Moreno. Víctor Moreno, destacado oncólogo, pero también un hombre que tiene una historia extraordinaria. ¿Y sabes a quién tenemos el próximo viernes? Que me acaba de llamar para aprobar la invitación. ¿Sabe quién? Federico Leazar. ¡Ay! Federico Leazar, sí, que acaba de escribir un libro sobre San Pedro de Macorís. Así que yo pienso que el programa está lleno y me faltan muchos más. Falta el doctor Jesús Félix Iglesias, falta el doctor Carlos Juan Musa, falta el doctor José Jacín, si finalmente quiere venir, porque él es un hombre del campo, ¿entiende? Y entonces, como está metido en el campo, difícilmente venga. Luisito Brugal, yo quiero traerlo, él no quiere salir de su casa. Tendremos que llevarle los micrófonos y la cámara ya. Pero nada, aquí estamos, qué bueno. Te agradezco mucho esta oportunidad que me brinda de indagar un poco y ahora sobre tus primeros años, sobre tu niñez primero. Por ejemplo, tenemos una primera pregunta de rigor y es natural que así sea, porque ustedes, igual que nosotros, fuimos o tuvimos que ir a la escuela, ¿entiendes? Me gustaría saber, ¿cuándo comenzaste a ir a la escuela? ¿A la edad de cuántos años? Bueno, quizás me van a perdonar el público y tú también, en el sentido de que en términos de las fechas, no voy a poder llevar quizá un orden cronológico, pero desde luego yo creo que estamos hablando de 4 años. Estuve en el Colegio San Esteban. Okay. Mis profesores fueron Benita, creo que Benita Hugh o algo así. Estuvo la profesora Noemí, y la última fue Hilda Guzmán. Okay. Ahí estuve hasta el segundo o tercer curso.
junto con mi hermana pequeña, Dolores. Okay. Entonces el viejo pues quizás no tenía suficientes posibilidades económicas y tuvimos que ir a las escuelas públicas. En este sentido, yo estuve en la escuela Puerto Rico y también en la escuela mixta. Hasta ahí llegué. Pero la escuela mixta de allá de Miramar, ¿verdad? Exacto, después, exacto, sí, de Miramar. Donde está ahora el liceo Pedro Mir. Exactamente, Seguro. correcto. Entonces ahí pues, pero quiero significar algo porque se trata siempre de esos recuerdos que uno añora y que al final pesan mucho en la vida de cualquier ser humano. Cuando estuve en la San Esteban, había una especie, le decían burro, que era un aparato para hacer ejercicio acrobático, que tenía 4 palos y bueno. Porque hay algo, permíteme que te interrumpa, hay algo, yo mandé unas imágenes a Juan Pablo del colegio San Esteban, porque el colegio San Esteban, ellos tenían 2, un colegio primario y también tenían uno que era ya el secundario, que es ese que está ahí. Tú estuviste en el otro, ¿verdad? Exacto, en el otro, al lado de la iglesia. De la iglesia, el que está al lado de la iglesia, sí. Seguro. Sí. Fue ahí, en una ocasión me encontré, en ese tiempo, había un inglés que se llamaba Jensi, que vendía pequeños dulces a centavos, costaba 1 centavo. Entonces, debajo del burro de ejercicio, yo me encontré algunos 6 centavos o 7 centavos. Y compré dulce, le di a mi hermana, le di a algunos muchachos, pero el lío se armó cuando llegué a casa. Ay, sí. Que me dijeron, mira, mi hermana dijo, pero Luis estaba repartiendo dulce, me dio dulce a mí, que yo qué. Pues el viejo me agarró y me dijo, vamos para la escuela. Sí. Entonces fuimos a la dirección para ello indagar de dónde yo había sacado esos 5 centavos. Se investigó y era que el chino Joaquín Chea estaba haciendo ejercicio en el burro y se le cayeron esos centavos. Okay. O sea que yo no lo hurté ni, pero debí decirlo. Seguro. Entonces, quiero significar eso para que tú veas la diferencia que hay entre esa antes generación y ahora. Seguro que ahora llega un muchacho a la casa con un celular de esos de hoy y entonces todo el mundo está orgulloso, pero nadie pregunta cómo lo consiguió. Exacto. Son una de las enseñanzas que siempre guardo y que mi generación se caracterizó precisamente por muchas cosas buenas. Mira, Luis, ¿y con quién estudiaste? Bueno, creo que estaba Joaquín Chea, este que boyecao se Joaquín Albizu, que Joaquín inclusive Albizu, estuvo aquí, hizo un programa maravilloso también. Exacto. No llegamos más lejos, yo estoy hablando del segundo curso, más o menos, de las cosas que puedo recordar de los muchachos. Pero después de ahí, con Joaquín Ecofé, en la mixta, que murió hace unos años, y muchos otros, César Cedeño creo que estuvo conmigo, Ángel Guzmán, y muchos otros. Que murió también. Murió también. El morenito, ¿verdad? Exactamente. Que trabajaba con Vallenilla como locutor. Sí, creo que sí, que él tuvo como locutor. Seguro cuando Radio 670 estaba ahí en la calle Duarte, creo. Exacto. Entonces era un ambiente muy especial y yo recuerdo precisamente en las Navidades, había todo un ritual que se ha perdido desde luego, pero por ejemplo las personas siempre en Navidad pintaban sus casas, incluso llegaron personas cuando no tenían dinero para pintar con pinturas adecuadas, la hacían con cal. Sí, la famosa cal. Y le echaban una naranja agria. Seguro. Y entonces le echaban un aditamento como un colorante para dar color. ¿La cal dónde se conseguía? ¿En los ingenios? Creo que era el ingenio que suministraba la cal. Sí. O vendían del lo vendían cal, sí. Y otra cosa era que ya, por ejemplo, para esta fecha, en mi casa, en la Presidenta Jiménez 33, al final, los buloyas comenzaban a practicar. Comenzaban a las 5 de la mañana y eso era un sonido mágico
porque no era un sonido que molestaba, sino que te avisaba que era parte del ritual de las Navidades. Seguro. Entonces eso, yo estaba loco, claro, no me dejaban salir porque era muy temprano, estamos hablando de las 5:30 de la mañana, sí. Y ellos se retiraban a eso de las 7, cuando ensayaban. Entonces todas esas cosas que se han perdido eran muy bellas. También había un ambiente, yo digo que quizás era el mejor tiempo, porque todo el mundo estaba en términos emocionales dispuesto a celebrar las Navidades. Así es. Mi viejo nos juntaba todos a los hijos y nos llevaba en coche al Bebe y Vete. Así. Ahí nos brindaba un helado, él se bebía su cerveza y entonces al final llamaba a José el cochero, papá de Reyito el mecánico. Seguro, de Reyes, seguro. Entonces nos íbamos todo el muelle, porque el muelle de San Pedro era una especie de bulevar. Seguro. Como Francia. Esa calle ancha, entonces, amplia. Tú dabas la que vuelta. Uno se iba desde aquí, desde detrás del parquecito, y entonces iba hasta allá, hasta el malecón. Y entonces a mí lo que nunca olvido es que José me montaba adelante. En la parte de adelante había un pequeño asiento que se volteaba, que giraba. Seguro, entonces él me montaba adelante y a veces llegó a darme la rienda del caballo. Sí. Entonces ese olor a caballo, eso era algo fantástico para un niño en esa época. Por ejemplo, un bizcocho de donde los chinos frente al Teatro Restauración. Ese era el que yo digo estaba frente al Teatro Aurora, el Sansán, Café Sansán. Exactamente, era un bizcocho y todas las cosas nosotros y había también una famosa batida. Claro, o sea que era combinado el bizcocho con la batida. Eso era un lujo realmente. Sí, seguro. Y entonces, quiere decir que todas esas cosas nosotros le dábamos una importancia que no tenía límite. Por ejemplo, esa manzana de ese tiempo tenía un olor especial. Sí. Que cuando yo llegué a Nueva York, yo decía, pero ven acá, y esta manzana de aquí no me huele como aquella manzana cuando los muchachos. Aquella tradicional pero manzana. Era que uno valoraba mucho las cosas, las pequeñas cosas que nosotros podíamos disfrutar. Un maní, un paquetico de maní, un gofio. Entonces, en ese ambiente humano, yo me crié y al final yo lo recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, todas esas cosas de mi pueblo. Mira, hay otro tema que está en la misma área, que son los reyes. Los reyes que esperamos luego del paso de la Navidad, del 31 de diciembre. Todo el mundo estaba enfocado en preparar su cartita para los reyes, porque había que ponerle juguete a uno. ¿A ti qué te ponían los reyes? Bueno, ya pasando allá al ritual, vamos a hablar entonces del arbolito de Navidad, que papá siempre a las 6 de la mañana nos levantaba y íbamos donde está hoy el malecón, ese sector del barrio. Ahí habían unos árboles que tenían unas espinitas. Entonces cortábamos un árbol de un tamaño mediano y ahí comenzábamos todo a decorarlo con algodón que simulaba la nieve. Seguro. Entonces ya el otro ritual era, ya cuando estaba ya armado el árbol, entonces íbamos a buscar la hierba para hacer la famosa cartica. Y hacíamos una pequeña carta. Entonces, que regularmente los reyes, por cuestiones económicas, siempre se la jugaban. Si yo pedía algo un poquito caro, me ponían otro, ¿no? Pues, y me decían, no, porque tú sabes que Melchor estaba pobre y esto y tal y cual, y terminaban convenciendo. Tenía mucho compromiso, y acuérdate que siempre había una serie de posibilidades, ¿verdad? Exacto. Pero la suerte que siempre estaba ahí la siguiente semana la vieja Belén. Exacto. Que algunas veces la vieja Belén hacía algunas acciones favorables para los niños. Ya. Pero realmente yo
amanecía porque no dormía, y cerca de casa, por el silencio de la noche, se escuchaban en la arena, que era el lugar de tolerancia, Sí, seguro. y yo amanecía escuchando las canciones, y canciones que todavía yo las recuerdo, para cuando ya amaneciera, ya entonces nos daban el permiso para ir a recoger los regalos. Muchas veces, regularmente quedaba inconforme, porque el pobre viejo no, ya tú sabes cómo. No alcanzaba. Pero siempre Pero qué linda era esa inocencia, ¿eh? No, había un velocípedo que me había regalado mi tío, que tenía dinero y esto y tal, y lo pintaban todos los años de color distinto. Okay. Entonces yo montaba a mi hermana atrás y iba con el velocípedo, y yo le decía, pero ese es el mismo. Me decían, no, no es el mismo. Y bueno, vamos. Y todas esas cosas bonitas que yo recuerdo, muchas se han perdido. Pero eso fue una experiencia maravillosa que todavía tú lo estás recordando, pero eso fue parte de la educación que le dieron a uno. Correcto. Yo también recuerdo que tú hace un momentito mencionaste los 5 cheles, que tú fuiste con ese dinero. Bueno, tú no fuiste con él, porque tú lo gastaste. Ya. Con tus hermanitas. Exacto. O con tu hermana. No. Sin embargo, cuando tú llegaste a la casa, alguien te llevó donde estaba el dinero. Entonces, a mí me sucedió que yo fui a mi casa con un yoyo en una oportunidad. Y entonces yo le digo, no, ese yoyo de fulanito. Y ella me dice, no, pero vamos donde la mamá de fulanito, a ver si es verdad. Entonces yo tuve que ir con ella. Y entonces él dijo, sí, yo le presté ese yoyo. Entonces fue que mi mamá me dijo, bueno, pero está bien, ya tú lo tuviste, devuélvelo ya. Ya. Eso es una costumbre que no había oportunidad de uno tener mala costumbre. Bueno, y realmente la otra etapa ya de la adolescencia, yo me integré era Boy Scout. Siendo Boy Scout, creo que eran 14 años, creo que tenía. Okay. Fuimos era Manuel Asensio, era el jefe de los Boy Scouts. Okay. Y fuimos a Manuel Asensio, el que tenía el asunto de arreglar bicicleta, ¿verdad? Exacto. Okay. Y fuimos a un jamboree internacional a Venezuela. Entonces fuimos representando a San Pedro de Macorís. Yo, Junior Rodríguez, que está vivo, vive en Nueva York, Roberto Camino, que me dicen que está en EDESTE, no sé, en una planta de esa. Roberto Camino es de los propietarios de una institución eléctrica. Exacto. De una institución eléctrica. Él estaba aquí en San Pedro de Macorís, yo no lo conozco, pero él estuvo en el 2 de julio y entonces a mí me lo presentaron, Roberto Camino, bueno, que era un hijo de un funcionario de San Pedro de Macorís. Exacto. El señor Camino fue administrador de fertilizantes químicos. Ah, bueno. Él tuvo 2 hermanos, uno Ramón, que es médico, vive en Puerto Rico, y una hembra se llamaba Nelia, o se llama, porque creo que no ha muerto. De manera que fuimos también a ese jamboree internacional, fue Carlos Francisco Elías, crítico de arte, fue un pintor, que ese fue el único que se quedó porque su mamá residía en Venezuela. Entonces él tomó un permiso y se quedó en Venezuela. Y fue una experiencia maravillosa porque fue un jamboree internacional donde iban casi todos los países. Entonces nos llevaron a Valencia, a un campo, y en ese campo se hicieron todas las carpas y fue una convivencia maravillosa. Al regreso, el Centro Español nos invitó a una cena. Entonces fuimos a decirle y hablarle acerca de esa actividad, de la actividad que hicimos. Fue muy bonita. Geo Ripley fue el que se quedó. Ah, Geo Ripley. Sí, pero Geo Ripley es de San Pedro. No, Geo Ripley es de Santo Domingo. Pero él creo que su mamá es venezolana, no sé. Él fue el único, tenía algunos 12 años, se quedó en Venezuela
con permiso del jefe de la delegación. Él es un pintor muy importante. Sí, seguro. De Santo Él inclusive Domingo. hace muchos años estuvo Hay un aquí apellido en una Lozano, actividad- en que una era actividad. locutor, Ujú. apellido Lozano, Ok. que era locutor. Ese también fue al Jamboree Internacional. De manera que esa etapa de mi juventud, de mi adolescencia. ¿Hay cuántos años más o menos tenías ya? 14, 15. Exactamente. Ok. Sí, yo creo que te di un material donde aparece la delegación, te la envié, Ok. la delegación de San Pedro. Ok. De manera que esa etapa fue muy fructífera en ese sentido. Luego viene la otra etapa, ya estamos hablando ya después de la muerte de Trujillo. Estamos La hablando etapa más difícil que vivió quizás la juventud dominicana. Correcto. Ahí ya yo tenía unos 16 años, 15, 16. Fueron los tiempos de la juventud revolucionaria y eso, Ya. ¿verdad? Sí, entonces me integré al 14 de junio, al movimiento 14 de junio, y ahí estuve casi en todas las movilizaciones, etcétera, etcétera, hasta que mis padres me enviaron a Santiago para tratar de sacarme. De sacarte del grupo. Pero, sin embargo, cuando yo llegué a Santiago, inmediatamente me puse en contacto con dirigentes del 14 de junio de Santiago. Y no hubo, no hubo. Me no integré allá. Seguro. Hay una cosa que no olvido, estando yo en Santiago, y es una carta que me envió Maximiliano Gómez el Moreno. Así. Era una carta poética. Recuerdo que hablaba, porque él se iba del país, recuerdo que hablaba y hacía una metáfora entre el avión, simulando que era una águila con cuerpo de acero. Okay. Solamente recuerdo eso porque estando yo en Santiago, en el Cine Lama, que era un cine descubierto, estaba, como decimos los dominicanos, jarineando. Y yo no tenía qué poner, saqué la carta y la saqué de la cartera y la puse en el asiento, y ahí se me perdió, que hubiese sido un documento histórico. Seguro. Bellísimo. Entonces, desde ahí de Santiago, volví otra vez y regresé. Entonces, seguí en las actividades políticas, después estuve en la guerra. En la guerra tuve unos... Tú fuiste de las personas de San Pedro que fueron a la guerra de 1965. Claro, estuve en el Comando Serie 23. Ok. Pero... ¿Y en el Comando Serie 23 quiénes estaban ahí? El comandante era Cholín, que después se metió a la banda y murió. Pérez Martínez. Estaba otro que se metió a la banda, que murió también, Tutuya. Habían un grupo. Lo que pasa es que el partido, el 14 de junio, quería que algunos miembros estuvieran en sus pueblos, y me envió otra vez para San Pedro. Okay. Entonces, ya en San Pedro, pues me dediqué junto con Luis Rosiche, Iván Corazón, Felipe González. Felipe González es uno que vive que era hermano Venezuela. de Chuchi, que era exacto, ¿verdad? Correcto, okay. Que él se fue para Venezuela. Bueno, para tratar de sintetizar un poco entre un periodo y otro, en ese periodo... Si tú quieres, no sintetice. Ya, bueno. Cuéntalo todo. Bueno, entonces que se recrudeció la represión por parte del gobierno de Balaguer. Todo el mundo desarticularon casi todas las organizaciones de izquierda. Cada uno tuvo que irse, lo que pudieron salvarse, por diferentes medios. Y entonces, en ese sentido, yo me fui a Venezuela. Okay. Fuimos Ángel Guzmán, Tito. ¿Tito Acevedo? No, hay un Tito, okay. no recuerdo el apellido de Miramar. Ángel, yo, César Cedeño, uno que le decían Tilo, que murió no hace como un año. Y allá nos integramos como 7 a Venezuela. Por eso yo siempre he dicho que yo le tengo un amor especial a ese país, porque nos ofreció y nos abrió las puertas. O sea, sí. No había mucha restricción para buscar la visa. Pero hay otra parte mágica que debo contarte. Dale. Y es que estaba en un lugar escondido porque ya tenían que sacarme del país. Sí. Y papá no tenía medio para el pasaje, una serie de cosas. Entonces, me fui
a Nizao, que en Nizao mi cuñado Pepito Paz estaba haciendo unos tanques y ahí me refugié y tenía que dormir en el monte en la noche. ¿Y quién era Pepito Paz? Porque aquí me lo recomienda Tomás Ramos. Pepito Paz. De las personas que vivieron, que eran de Miramar. Claro, Pepito Paz era el esposo de mi hermana mayor. Ok. Que murió hace unos 5 o 6 años. Que también era hermano de Alfredito Paz, que era del 14 de junio. Okay. Eso, Alfredito fue de los primeros macorizanos que se metió al 14 de junio junto con España. España, le decían España, era... Sí, ese era un rubio, blanquito alto. Exacto, que fue a la 40 sí, junto con Danilo Aguiló y ese grupo. Okay. Bueno, entonces... En la 40 estuvieron en la 40 Danilo Aguiló, también estuvo... Arturo Rosario se llama. Oscar Subero. Y Ocalacín. Ocalacín Subero. Sí, hay un apellido Cadete que también... Y en ese tiempo fue que también estuvo René de Rico. Píndaro Bovea estuvo... Píndaro Bovea, ok. Claro, ya eso eran... lo conocí por referencia. Claro, lo conocía, pero no, ya pertenecían a otra generación. Entonces quiere decir que cuando yo estaba escondido, el doctor Ciprián Ramírez, sí, psiquiatra. Sí, se encargó de ir recogiendo, y recuerdo que José Asín, ¿sí?, le dio unos como $100 para ayudar para el pasaje. Okay. Mientras yo estaba escondido en la casa de Dorito. Sí, en la capital. El doctor Romano. El doctor Romano, donde el hermano que estaba estudiando junto con Ciprián medicina. Ok. Y entonces desde ahí, pero ahí viene la parte mágica. Mamá fue a Higüey, a una promesa para que en realidad no me pasara nada, ni muriera, ni me encontraran, etcétera. Y cuando mamá fue a Higüey, según me cuenta ella, le dice un señor, después que estaban todos en la guagua, que ya venían para San Pedro, un billetero le dice: mire, doña, juégueme ese billete. Dice mamá: ay, mi hijo, yo no tengo dinero. Dice él: yo hasta se los regalo. Entonces, la señora de al lado dice: doña, ¿cuánto es que le falta? Dice: no, 25, qué sé yo, y pásalo, Dios. Cuando mamá llega, se sacó un pedacito del premio. Ay, Dios mío, qué bueno. Con ese dinero me compraron el pasaje para irme a Venezuela. Ay, Dios. Fue como una bendición. Esa es la parte mágica. Entonces, lo grande es cuando me iban a llevar al aeropuerto, que ya era el último chance que yo tenía, la última posibilidad. A las 10 de la noche, ya fuimos, sacamos la visa de Venezuela y esto y tal. Y cuando estábamos en el aeropuerto, Ciprián, mamá y yo, dijeron: bueno, si me agarran ahí ya, se acabó todo. Okay. Y entonces, cuando doy el pasaporte, el de migración me mira, va a una lista, se ríe y me dice: tenga. Y mamá con un rosario rezando. Ay, Dios mío, seguro tú estabas en la lista. Posiblemente, porque él se estaba riendo conmigo. Seguro. Entonces... Lo más seguro si ese era uno de los de ustedes escondido ahí. El caso es que pasé al avión y nada, llegamos a Venezuela, fueron llegando después los muchachos, fue llegando César Cedeño, fue llegando Ángel Guzmán, Tilo, y de otros sectores y de otras cosas del país, de otro... De otro punto del país. De otro punto del país. Okay. Allá nos juntamos, éramos como algunos 15. Okay. Entonces nos mudamos en una pensión, y en esa pensión, cuando se nos acabó el dinero, la señora dijo: bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a llamar a migración. Y ahí fue que nosotros... Que se desparpajaron. Nos desparpajamos y dijimos: okay. No, pero antes de eso, como no teníamos dinero, compramos un racimo de guineo y lo pusimos en el centro del cuarto donde dormíamos todos. Ay, Dios. Y ahí, cuando ella nos dijo así, dije: bueno, vámonos para el muelle, a ver si encontramos un barco. Okay. Y ahí fuimos al muelle, teníamos casi 2 días sin comer, y entonces el capitán era ruso, de un barco pequeño, y entonces dice: ¿qué saben hacer ustedes?
Digo, no, yo soy carpintero, dice Ángel Guzmán, yo soy cocinero. Dice él, sí, yo sé de una comida que ustedes tienen que a mí me gusta mucho, que se llama sancocho. Si tú me haces un sancocho bueno, yo te doy trabajo. Y al carpintero, que era yo, y a Tito. Entonces nos quedamos afuera en el muelle mientras Ángel lo veíamos cocinando. Cuando ya como a la hora, dice Ángel, ya está. Entonces el capitán fue, se comió el sancocho y dijo, está bueno, tú te quedas como cocinero. Me quedo yo como carpintero. Y comenzamos a viajar por las islas. Y cuando llegábamos a Caracas, a La Guaira, con lo que ganábamos, manteníamos a los que estaban en tierra. Luego... Qué buena acción. Claro, porque éramos todos compañeros. Sí. Entonces, después tuvimos un pequeño percance con Ángel, porque Ángel se iba a reunir con unos haitianos. Y ahí lo agarró la seguridad del Estado, diciéndole que dijera dónde estaba Camaño. Pero nosotros no sabíamos nada de eso. El caso es que yo regresé ya después que la banda la disolvieron. Conseguí un trabajo en la Rosario Dominicana, porque yo era técnico de tubería, y ahí también me integré a la actividad sindical. Vamos a hacer lo siguiente, como la conversación está tan buena, pero tenemos compromiso, vamos con Juan Pablo Herrera, oímos y vemos un par de comerciales y entonces regresamos. Ya. Bueno, aquí estamos, cortesía de Casa Brugal, conversando en el día de hoy en este programa Historias y Recuerdos con un ícono de San Pedro de Macorís, del sector de Miramar, Luis Leonor. Luis, estás haciendo una trayectoria de lo que ha sido tu vida en San Pedro de Macorís, especialmente en el sector de Miramar, pero ¿cuándo precisamente regresas? Y entonces te vas para Nueva York. ¿Cuándo te vas? Bueno, a raíz de las... ¿Y por qué? ¿Y por qué te vas para Nueva York? Sí, después que estaba integrado en la lucha sindical en la Rosario Dominicana, organizamos una plancha conjunta de las izquierdas que al final perdimos, de un señor que se llama Waldi Tavera, que es muy popular hoy en día. Perdimos las elecciones y entonces la Rosario Dominicana pasó al sector, al gobierno. O sea, ya no era la Rosario Mining, sino Rosario Dominicana. Entonces comenzaron a perderse muchas conquistas que había en la Rosario. Allá tú ibas, tú le dabas el pasaporte y a veces iban y te lo visaban, porque habían buenos salarios. Entonces, cuando yo vi que pasó al sector del gobierno, que comenzaron a perderse muchas conquistas, y además ya yo estaba caliente, como dicen, entonces yo decidí irme con la familia. Tenía ya en ese entonces 2 niños, vivía en Bonao. Ya tú estabas casado. Exacto. Que dicho sea de paso, ya habían dos niños, sí. Entonces yo decidí irme a Estados Unidos. Allá inmediatamente llegué. Pues cuando también, tú entras a Estados Unidos, ¿qué comienzas a hacer en esa ciudad de los rascacielos y demás? Sí, yo diría que Nueva York fue la etapa más productiva como artista que yo tuve. Sí. Comencé a tomar fotografía y a pintar. O sea, tú llegas a Nueva York y en vez de buscar un trabajo, entras a pintar, sí, a trabajar en el arte. Sí, porque me encontré con una miramaleña, Ana Ofelia Rodríguez, a quien le puse le dediqué el nombre de ella al proyecto cultural que tengo. Ofelia Rodríguez era de Miramar, estudió en Francia, en España también, y era la secretaria de Guillermo Linares, concejal en la ciudad de Nueva York. Entonces, cuando en un bar nos encontramos, yo no la conocía, entonces la oigo hablar de Macorís, digo, yo soy de San Pedro, ahí hicimos... Entonces, ella dirigía un proyecto que se llama Brother Housing, ya ella está retirada. Brother Housing tenía galería de arte, y entonces ahí ella me dio un espacio, y entonces de colaboración, comencé a colaborar ahí y a pintar. Eso fueron parte de tus, bueno, esa no, porque esa es la ciudad de Nueva York. Esas fueron, esa también en la ciudad de Nueva York. Sí.
A partir de ahora vamos a ver tus pinturas, mírala ahí. Esa fue es parte de tu primera pintura, ¿verdad? Exacto, esa fue una de las primeras pinturas que hice, ya con un estilo un poco surrealista, cubística, si se quiere decir. Okay. Pero siempre, casi en toda esa pintura que hice en la ciudad de Nueva York, se dejaba entrever esa parte, ese sentimiento de retorno al país. Okay. Por ejemplo, es este, ¿verdad? No, ese de Nadal Walcott. Ah, ese de Nadal Walcott, ok. Sí, entonces ahí comencé también. Por ejemplo, un pintor, ¿cuál es el momento que tiene para inspirarse? ¿A qué hora el pintor se inspira? Bueno, cada artista tiene su metodología, sus emociones y su manera de trabajar. A ti, por ejemplo, ¿a qué hora te llegan las emociones para pintar? Yo regularmente me levanto a las 4 de la mañana y me fumo un tabaco que me gusta fumar a veces. Y ahí comienzo a darle rienda suelta a la imaginación. Un café, con un café al lado. Okay. Ahí veo la gente que se van levantando, los que van a caminar para el... Y te vas imaginando cosas. Exacto. Porque obviamente para hacer eso, esa no, porque es una fotografía, ¿verdad? Sí. Pero esa, por ejemplo, uno tiene que meterse en el medio, ¿verdad? De un café, de un paisaje, de una idea profunda. Por ejemplo, esos trabajos tienen que ver mucho con la parte taína. Okay. Si tú ves, hay mucha influencia taína. Y sobre todo, mis pinturas exploran la parte espiritual del pueblo. Okay. O sea, esas creencias. ¿Cómo uno puede imaginarse a un pintor cuando hace ese trabajo? El burgo, el común y corriente. Una persona, por ejemplo, como yo, ¿cómo puede identificar una figura así? Bueno, el hecho de ver la figura es un momento de reflexión. Tú no puedes ver una pintura por verla. O sea, verla una cosa y observarla es otra. Observarla es cuando tú te metes dentro de la figura, indagas en la figura, qué quiso decir ese artista, qué tú ves, porque necesariamente lo que yo veo como artista no tiene necesariamente que verlo tú, porque entonces no tendría sentido la pintura. Ahora, hay una manera también de identificar una pintura partiendo del título. Porque, por ejemplo, si hay un título que dice El pájaro, bueno, ya te está dando una pista para tú buscar ese pájaro, por ejemplo. Entonces, de manera que lo que tiene que tener la persona es el interés de escarbar. Yo recuerdo una vez que en Nueva York mi mamá, yo tenía una exposición y mamá se situó frente a un cuadro al lado de un amigo, de otro pintor, apellido Baloy, y Baloy me dice, pero ven acá, tu mamá estudió pintura. Digo, ¿por qué? Dice, porque es que ella me está describiendo el cuadro en el sentido que verdaderamente es. Okay. Yo digo, no, lo que pasa es que cada ser humano tiene un espíritu, tiene una mentalidad, tiene una conciencia, y solamente tiene que ponerla a trabajar en términos de lo que le interesa. Empieza a ver cosas, pero mira, aquí hay una mano, aquí hay un dedo, etcétera, etcétera. Mira, Luis, ¿cuántas exposiciones hiciste tú en Estados Unidos y en otros puntos del mundo? ¿A cuál país le llevaste tú tu arte? Bueno, para mí, lo más importante que yo tuve fue una exposición que tuve en Florencia, Italia. Fue una colectiva, de muchos habían rusos, de todas partes, y habíamos 2 dominicanos. Entonces para mí fue un gran paso, incluso en ese momento fue Ofelia Rodríguez, me acompañó a Florencia, a Italia, cosa que se lo agradecí muchísimo. Y eso fue muy importante en términos de la evolución de mi pintura. A pesar de que Florencia e Italia son muy conservadores en cuanto a la pintura, porque ellos la pintura que es la clásica, esa pintura clásica que ellos han sido siempre lo que han prevalecido, es la pintura clásica, pero los movimientos, mi pintura tiene mucho de afrocaribeño, a veces mucho a los blancos no les gustan mucho esos colores fuertes, etcétera, etcétera. Pero mira, ¿por qué decides tú, teniendo un éxito tan grande, tu pintura en la ciudad de Nueva York, has ido a Europa presentando tu trabajo, viene de que a la República Dominicana a bregar con muchachitos?
Bueno, porque Nueva York es una ciudad mágica. No digo que viniste a bregar con muchachitos en el sentido Sí. peyorativo, sino que viniste a entregar tu arte a un grupo de jóvenes. Sí, y yo digo que quizá vine en el momento menos apropiado, pero yo siempre pensé regresar y hacer lo que estoy haciendo. Okay. Entonces yo lo que hice fue, después que murieron mis padres, después nos arreglamos los hermanos, yo le compré su derecho a la casa y ahí puse un centro cultural para enseñar a los niños gratis a pintar. Okay. Porque además de que eso me daba una posibilidad de yo emplear mi tiempo en algo constructivo, también concomitantemente yo también estoy haciendo mi arte, o sea, yo pinto también, he seguido trabajando, a la vez que le dedico un día a los niños, y eso ha dado resultados. Ahora, ¿por qué yo digo que lo abrí en un momento inadecuado? Bueno, porque actualmente hay una deshumanización en términos del país que no era lo que yo dejé realmente. O sea, hay una indiferencia. O sea, cuando tú tomaste la decisión de venir a República Dominicana, tú estabas transportado en el pasado. Exactamente, correcto, exactamente. Pero, de todas maneras, siempre en la vida, cuando se hace algo, hay un resultado. O sea, quizás no fue la mejor época, pero hay resultados. O sea, han habido 20 niños, los últimos que he tenido son verdaderos artistas. Se han hecho importantes exposiciones, por ejemplo en la capital hicimos una exposición en la Quinta Dominica, que el crítico de arte Carlos Francisco Elías hizo una reseña acerca de la exposición de los niños, y esa es una experiencia para ellos que quedará para siempre en su conciencia, porque no solamente que salgan artistas, sino es que ellos van a tener una relación con los otros niños, van a escuchar de arte, van a saber de arte, y en el momento como ha sucedido, que hay muchos que se han ido a la universidad o simplemente no han querido seguir con el arte, pero vuelvo y repito, es la experiencia como ser humano que han tenido con otros niños. Eso es muy importante. Mira, yo te voy a presentar ahora una serie de figuras. Yo voy a ver si tenemos tiempo, ojalá que sí. Presentándote una serie de figuras y de personajes de Miramar exclusivamente, porque Miramar ha sido uno de los barrios más populares de San Pedro de Macorís, porque Miramar tuvo y aún tiene la playa Muerto, pero también tiene toda el área del malecón. Todo eso le pertenecía a ustedes antes. Claro. Nosotros que vivíamos por estos predios teníamos que, para ver el mar, ir a Miramar. Nosotros, para disfrutar un poquito del ambiente de los coquitos, también teníamos que ir a Miramar. El Hotel del Mar. Para ir al Hotel del Mar también teníamos que ir a Miramar. Para ver personajes famosos también teníamos que ir a Miramar. No sé si Juan Pablo tiene ese personaje. ¿Qué te recuerda ese personaje? Ese Prudy Ferdinand. Así es. Primera trompeta de Johnny Ventura. Seguro. Vivía en la calle de mi casa. Y que en esa familia tenían 3 trompetistas, ¿verdad? Claro, estaba Chago, sí, que también tocaba con Johnny. Y estaba Sebastián. Y Sebastián. Sí. Que Sebastián vive con una prima mía. ¿Ah, yo sí? creo que murió, sí. ¿Y dónde vive Sebastián? En Nueva York. Ajá, ok. Prudy vivía en la misma calle, en la Presidenta Jiménez. Sí. Casi frente. Y también vivía ahí su papá todavía. Sí, casi frente al gremio de muelleros. Así es, así es. Entonces era una figura muy importante. También ahí está ese personaje. Capi Daguendó fue uno de los que Esa fue una de las fotos que tú tiraste también. Claro. Eso fue en el centro. Tuve una lucha muy, muy intensa, porque al final de sus días querían quitarle la casa y yo hice una propaganda para evitar eso. Finalmente muere, pero no se concretó que le cogieran la casa, que le quitaran la casa. O sea, no se la han quitado todavía. No, todavía. Está en un proceso muy difícil, pero finalmente eso se ha logrado. Capi es uno de los mejores pintores de San Pedro de Macorís. Seguro, yo lo recuerdo por allá, por la década de los años 70, cuando precisamente yo entré a Radio Oriente, que estaba ahí. Bueno, cuando yo estaba en Radio Oriente, estaba ya en la calle Libertad, ahí esquina Sánchez, pero luego
se mudó aquí a la calle Independencia y ahí frente a la Escuela Niñas, Capi era el director de Radio Oriente. Y organizó la Sinfónica de los Niños. Él fue el fundador, él fue el fundador de la Sinfónica de los Niños, que hoy día, gracias a Dios, a Carlos Juan Musa, no se ha perdido eso. Exacto, yo tengo 2 obras de él, que la conservo con mucho respeto, porque él era muy detallista. Sí. Además, él pintó una Mona Lisa también. No, era fantástico. Sí. Además de eso, él la luz, él la dominaba. O sea, en la composición, él ponía la luz de una manera increíble. Okay. Entonces él pintaba un caballo, por ejemplo, triste, que eso no lo logra cualquier pintor. Okay. Los caballos de Capi reflejan la tristeza de los coches de esa época. Okay. O sea, tú lo ves y tú dices, y eso no es fácil hacerlo, él lo hizo. Yo creo que a lo mejor Juan Pablo no tiene otra foto. ¿Y ese personaje? Lionel Dunker, yo le organicé allá en la ciudad de Nueva York un reconocimiento. Él fue un luchador también. Él tuvo en el 14 de junio, en la época que yo estaba. Él emigró primero que yo. Murió hace unos años, pero fue un luchador, fue un trabajador del ingenio Angelina. Sí. Ahí estaba. Soldador, creo que era soldador. Él era tornero. Tornero, ok, sí, okay. Junto con su hermano Franklin, que eran creo que también ahí está la foto de su hermano. Ese Franklin. Tuvo también en la Revolución. Y nada, era... Creo que está vivo todavía Franklin. Sí, sí, Franklin está vivo. Sí. Yo no sé si tenemos algunas fotos más, Juan Pablo, no sé. A lo mejor tenemos algo ahí. Bueno, mira, hay un personaje que no quiero que se quede. Ok. Había un señor que se llamaba Tato. Tato. Okay. Entre otras cosas, era en esa época. Pero no Tato Fania. No. En esa época, de una sociedad muy conservadora como la de San Pedro, él era homosexual. Pero era además, él dominaba el rito de la santería. Y él tenía un día al año que hacía una fiesta en su casa. Él vivía en la Saya Bazán. Ah, sí, ok. Entonces venían de los ingenios y hacían fiestas. Bueno, eso era esa fiesta pagana que exacto. venía, ¿verdad? Y también él hacía baños, hacía cosas, estos rituales, pero además de eso era una buena persona, independientemente de todas esas cosas. Entonces yo le escribí una poesía en el 94, porque él después se fue a vivir a Nueva York y allá en Nueva York hacía lo mismo que hacía aquí. La casa se mantenía llena de personas. Con el permiso de Juan Pablo le vamos a regalar a la población este breve poema en la voz de Luis Leonor. Dice, a Tato, brujo de barrio, alquimistas solidarios, lava pobres, sacudes y levanta cuerpos agotados. Por tu garganta brotan sapos, mariposas encantadas, vuelan a través del humo pálido de la noche o la mañana. Doctor del alma, sacristán de campana, curas y sana con aguas claras, con raíces profundas, plantas cultivadas. Las miradas transportadas sobre tu cabeza, arcoíris enredados, predices deseos, sueños soñados. ¿Cuántos muertos vivos fueron levantados? Tu palabra derramada sobre cabezas huecas, hombros caídos, cuerpos humillados. ¿Por qué, maestro del olor, el tambor y las aguas, abandonaste todo para seguir la manada? Hoy solitario como una mecedora rota en tierras extrañas, no entienden tu son, los antiguos, la conga ni tu fama. Los espíritus no emigran, no desean, solo aman. Maestro, si regresas escucharás el sonido de las congas, las campanas, el varón del cementerio saludará tu llegada y bajo múltiples fragancias recogerán tu alma. Oye, qué bonito, qué bonito. Perfecto. Mira, Luis, se acabó el tiempo. Bueno, no tenemos ni siquiera tiempo para que tú envíes un mensaje en este tiempo de Navidad. Bueno, muchas felicidades a todos los petromacorizanos y ojalá y los que manejan, los que conducen,
sepan que si van a conducir no tomen, que se unan en la familia, que recojan algo de eso, de ese legado, de esas experiencias, de ese pasado que tan bonito que nosotros tenemos. Únanse siempre, quiéranse, ámense, que eso es lo más importante de la vida. Bueno, mañana tendremos aquí al obispo Santiago Rodríguez Isa Rodríguez. Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Casa Brugal, grandes legados en un mismo techo, presentó Historias y Recuerdos.